del Río, director del Caja Rural Alea, nuevo nombre, nuevo proyecto este año, una renovación profunda del equipo, 12 corredores de primer año, habéis fichado gente también del campo aficionado, una renovación muy profunda en este equipo, ¿no? Sí, egunon a todos, lo primero. Nada, ha sido un cambio drástico, una idea que teníamos en mente desde hace varias temporadas, de hacer un salto en el equipo, hacerlo un equipo filial completo, y ha sido una apuesta este año arriesgada, pero creemos que va a ser positiva a la hora de fichar tanto junior, del campo junior, pero bueno, un reto también que nos gusta para hacer, y a ello vamos. Para este año tenéis dos líderes que a priori parecen claros, Pablo García y Julen Arreglabengoa, pero que ahora los tenéis un poco cao, física y también moralmente. Hay que empezar a tirar de los segundos espadas y de los jóvenes. Sí, a ver, al final tenemos un equipo este año más completo, sí que tenemos varios nombres encima de la mesa, ellos dos han sido por años, temporadas anteriores, un poco una referencia también, que este año tienen que dar un pasito adelante. Bueno, Julen se nos cayó, se nos rompió la muñeca ahora en invierno en la concentración, y Pablo pues va a una preparación un poco más despacio, más lenta, pero yo creo que llegarán a la altura de la temporada buena, llegarán con ganas y para darles caña. Por ahora buen comienzo, ganar la Vuelta a Guadalentín, con Aimar cuartos en la primera etapa de Les Orbas, que aunque sea con la Euskadi Selección, poco a poco los cajas rurales van mostrando que van a estar adelante este año. Sí, ya se les va viendo detalles, aquí en Les Orbas, que es muy difícil siempre también, por ejemplo, estar delante en estas carreras con el nivel que hay, pero bueno, se les va viendo que van cogiendo un punto, los jóvenes están empezando a ver lo que es el ciclismo de realidad, que estamos mal acostumbrados allá a correr, y bueno, aquí de momento están dando la cara y eso es lo bueno. Bueno, aire aldaketa bat, berria, eta momentuz oso gustora, eta bueno, ea urtean nola doian. Caja Rural taldea beti erreferentzia izaten da aficionatu mailan, ontara etorrezea, ez? Erreferentzia izateko tropelean. Bai, ideia hori da, Caja Rural, Espainian mailan talde hoberena da, eta bueno, aurten erreferentzia izan behar gara. Zeintzuk dira zure helburuak aurtengo moraldirako? Oraindik finkatuta ez ditut, baina bueno, azkenengo helburua izango lezen profesional mailara salto ematea. Erakutsi duzu irabazteko gai zehala, duela 2 urte Ereñon lortu zenuen garaipenarekin, hori da lehenengo pauso, ez? Garaipenaren bila joatea. Bai, lehenengo pausoa izango litzateke, garaipenaren bila joatea eta garaipena lortzea. Bueno, guain korritu honagatik eta hoi, egia esan hanka honak egin guztien naiz temporada zira izateko. Oraindik puntutxoa falta, baina bueno, hortako gaude hemen horren ritmo pixka hartzeko eta temporada zira indarrak inazteko. 3. urtea egiten ari zara aficionatu mailan, bada momentua pixkanaka aurren agertzeko eta lasterketetan postu onak lortzeko. Bai, intentzioa azken hori da urten. Karrera disputatzen astea, borrokan ja benetan serio sartzea, ez mendia eta holako sailkapenak irazteko, sino que karreratan helmugan aurpegia emateko. Talde indartsua duzu horretarako. Ni uste baiet. Aurten goraka, ni uste beste litzartea adibidez lehen urtean entzan bezala, maila hortan egoteko gai gala pentsatzet. Eskerrik asko. Zuri.